Un agradecimiento muy especial al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la invitación a este encuentro, que cada vez que recibo el honor de ser invitado suelo decir que es el más grande encuentro de procesalistas del mundo, bajo el liderazgo del querido profesor Jairo Parra y la genialidad organizacional del secretario general Ulises Canosa y el director del Congreso, el estimado amigo Eurípides de Jesús Cuevas. En ellos tres, pero sé que hay un equipo muchísimo más grande, pongo el agradecimiento especial por la invitación. Realmente en estos tiempos tan difíciles, organizar una semana de seminario con 90 conferencistas es un enorme desafío que solo el Instituto Colombiano de Derecho Procesal logra concretar, fundamentalmente por la ayuda que ello significa para los estudiantes más jóvenes, para los profesores más jóvenes y sobre todo para los semilleros, esa gran construcción colectiva bajo el liderazgo del querido profesor Jairo Parra. Así que muchas gracias por la invitación. Mi tema va a referir al futuro del derecho procesal desde la perspectiva de la independencia de la abogacía. Realmente hablar en estos momentos tan inciertos y difíciles de futuro es casi una paradoja, pero creo que no podemos concebir un futuro de los sistemas de justicia y desde el derecho procesal si no es a través del entendimiento de la más profunda independencia judicial en la que debemos trabajar. Y desde esa perspectiva, en el marco de la independencia judicial, la independencia de la abogacía juega un rol fundamental. Realmente en la doctrina el análisis de la independencia suele estar muy ligada al trabajo de los jueces, al trabajo de los tribunales, en definitiva al funcionamiento de los poderes judiciales. Sin embargo, el concepto de independencia es muchísimo más amplio y abarca también a la abogacía. Abogadas y abogados son actores claves de los sistemas de justicia y su labor es esencial para asegurar el debido proceso en un Estado de Derecho y para permitir además el adecuado diseño e implementación de las políticas públicas de justicia. Entonces, partiendo de la base que la doctrina no se ha ocupado demasiado de la independencia de la abogacía, el objetivo de mi ponencia es trabajar en ese punto, porque entiendo que la independencia de la abogacía es fundamental para coadyuvar al fortalecimiento de la independencia de los sistemas de justicia. Piensen ustedes que si los dos operadores claves del sistema, jueces y abogados, que deben trabajar en beneficio de los usuarios de la justicia, no son dependientes, no son independientes, se va a dar obviamente un caldo de cultivo para mayores niveles de corrupción, para problemas de eficiencia. En cambio, la independencia es el único camino razonable para tener un sistema de justicia con menores niveles de corrupción y con mayor eficiencia. Si bien existieron siempre factores que pusieron a nuestras sociedades en riesgo la independencia del sistema de justicia y en concreto de la abogacía, quizás nunca como en los últimos 30 años los intereses, a veces legítimos y otras muchas veces ilegítimos, de grandes corporaciones, de movimientos sociales o económicos, de organizaciones políticas o incluso de los medios de comunicación, quizás nunca antes había puesto en jaque la independencia de los sistemas de justicia y de la abogacía como ahora. Y esto sin entrar a considerar fenómenos de mayor impacto, como pueden ser la politización de la justicia y la corrupción liderada en algunos países por el narcotráfico, que han ido intentando corroer, y en algunos casos, vaya si lo han logrado de un modo devastador, la independencia de la justicia, afectando concretamente el trabajo independiente de juezas, jueces, abogados y abogadas. Frente a este panorama, entonces, el énfasis siempre puesto en las juezas y los jueces ha dejado un poco en el olvido toda la discusión sobre la necesaria independencia de los abogados. Si uno mira en el contexto del derecho comparado, realmente el panorama es bastante disímil, bastante distinto en cada uno de los países, donde hay soluciones muy distintas dependiendo de cada sistema. Por otro lado, hay que hacer una distinción que tiene matices relevantes, distinguir la justicia penal de la justicia civil en sentido amplio. En la justicia penal, dado que en casi todos nuestros países la mayor parte de los abogados que trabajan en la justicia penal pertenecen a la defensa pública y por lo tanto son funcionarios públicos, suelen estar estos abogados inmersos en un sistema de control de la función pública. Si bien hay defensores privados también, por supuesto, pero suele ser un número de casos significativamente menor. En cambio, en la justicia civil,
en sentido amplio, el panorama es muchísimo más complejo y las regulaciones son aún muchísimo más difusas. ¿Por qué? Porque los abogados que no actúan en el marco de la función pública suelen tener una mayor desprotección, por un lado, y a su vez una mayor falta de contralor, por otro. Y por lo tanto allí es bastante más complejo el tema de la independencia de la abogacía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de independencia de los abogados y los abogados en la práctica? Bueno, si bien el principio de independencia es un principio incuestionable en todas las jurisdicciones, como decíamos, el marco de definiciones es bastante cambiante, pero en términos de la abogacía implica que abogadas y abogados en el ejercicio de su profesión estén en condiciones de no actuar sino según su convicción, en orden al derecho y a las situaciones individuales que deben defender. Dicho de otra manera, la independencia es la ausencia de toda forma de injerencia, de interferencia o de vínculos y presiones que provengan tanto del exterior como del propio pensamiento del abogado que tiendan a desviar, distorsionar la acción del profesional. Por lo tanto, tiene mucho esto que ver con la autonomía del trabajo de los abogados y la libertad en la actividad profesional. La prerrogativa esta de independencia en el ejercicio de la defensa por parte de los abogados es un complejo de derechos. La independencia está situada en el territorio de la lealtad, que exige al abogado rechazar en conciencia toda presión, toda interferencia en las decisiones técnicas que requiera la defensa que él ha asumido. Por otro lado, es un derecho que tiene el abogado a decidir y ejercer con absoluta libertad, sin ningún tipo de injerencia y según su mejor leal saber y entender técnico jurídico, el modo de defender el asunto para el buen fin del interés objetivo y latente en el mismo. Ahora, esta independencia o esta inmunidad en la actuación del abogado no es absoluta, porque por supuesto que el abogado debe respetar los límites que la ley y las normas deontológicas le van marcando. Para ponerles un ejemplo de regulación, el Código de Deontología de los Abogados Europeos, por ejemplo, establece que la diversidad de las obligaciones a las que el abogado se encuentra sometido le imponen una independencia absoluta. Fíjense lo que dice el Código: independencia absoluta exenta de cualquier presión, principalmente de aquella que surja de sus propios intereses o de influencias exteriores. Así distingue entonces la limitación o la afectación que puede recibir el abogado en su independencia, sea por intereses del propio abogado o por influencia exterior. Agrega el Código que esta independencia es también necesaria para mantener la confianza en la justicia y en la imparcialidad del juez. Por lo tanto, un abogado debe evitar todo ataque a su independencia y velar por no comprometer los valores de la profesión por complacer a su cliente, al juez o a terceros. Esta independencia, agrega el Código de la Deontología de los Abogados Europeos, esta independencia es necesaria tanto en la actividad judicial como en la extrajudicial. Y aquí vale la pena traer a colación los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que se refieren a estándares de conducta ética de los jueces, pero en términos que son perfectamente trasladables a la abogacía cuando establece que la independencia es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Sin abogadas y abogados independientes no vamos a poder tener un sistema de justicia independiente, no vamos a poder tener un sistema en el que funcione adecuadamente el principio del debido proceso. Ahora les voy a poner un ejemplo del Código de Ética Profesional de la Abogacía Iberoamericana para acercarnos más a nuestras regulaciones, y allí se establece que el abogado debe conservar total independencia en su actuación profesional y no aceptará ningún caso, asunto, negocio u ocupación que menoscaben esa independencia. Y luego agrega, visto de la perspectiva de la prerrogativa, de la inmunidad, de la independencia, que esta independencia se tiene oponible a los clientes, poderes públicos, magistrados y otras autoridades ante las que ejerza y a toda situación de interés no coincidente con la justicia y la libre defensa de su cliente. Fíjense allí los dos elementos fundamentales: la justicia y la libre defensa de sus clientes como principios fundamentales que van orientando esta prerrogativa. Entonces, la independencia del abogado es en definitiva a la misma vez un deber del abogado y un derecho del abogado. Es un deber del abogado de actuar de manera independiente en la defensa de los intereses de su cliente y a su vez en el marco de la lealtad para con el sistema de justicia, y es un derecho que tiene el abogado de obtener del sistema de justicia la protección de esa independencia y a no sufrir consecuencias desfavorables por actuar con independencia. Como ven, suele tener entonces dos aristas, dos enfoques posibles.
No cabe ninguna duda que la garantía de la independencia del abogado es un requisito esencial para la protección de los derechos de los ciudadanos en una sociedad democrática. Y esto es un principio que debe resaltarse porque generalmente nos focalizamos en la independencia de la jueza o del juez y no pensamos tanto cuando ejercemos la profesión o cuando trabajamos en políticas públicas en el rol que tiene la independencia de la abogacía. Una sociedad democrática y fuerte que observe y defienda la regla de derecho no puede sobrevivir basándose solamente en la buena fe de aquellos que gobiernan las instituciones políticas. Necesitamos, por supuesto, un sistema de controles y contrapesos. Y aquí viene otro de los grandes desafíos que enfrenta la protección de la independencia judicial. Hay algunos autores, como Monroy, por ejemplo, que ha señalado que un abogado es independiente si es capaz de admitir y convertir su profesión en un acto de compromiso social, pero ha sostenido que quien tiene el rol fundamental en forjar esa independencia no es el abogado en su actuar individual, sino el gremio o colegio de abogados en su actuar colectivo. En mi opinión, la independencia del abogado se obtiene mediante un trabajo desde las dos áreas. Se obtiene de un trabajo y lucha individual del abogado que cumple con las normas jurídicas y las reglas éticas fundamentales, y se cumple, por supuesto, también con el trabajo coadyuvante de las asociaciones gremiales, de los colegios de abogados, de las asociaciones de abogados que buscan crear el contexto adecuado para la protección de esa independencia. Ahora me gustaría hacernos una pregunta de análisis, si es posible pensar en un estándar de independencia del abogado en el futuro del derecho laboral, del derecho procesal. O sea, como vimos, si bien existen coincidencias en los marcos jurídicos, la gran pregunta que nos podemos hacer es si esas diferencias que se van planteando en el common law o en el civil law, o las diferencias que se van planteando por las regulaciones o por las normativas deontológicas diferentes, permiten, no obstante, fijar ciertos criterios para decir, bueno, para que haya independencia del abogado deben cumplirse estos criterios. Me parece que el relevamiento más interesante sobre esto es el que ha hecho la IBA, la International Bar Association, que ha señalado que para la presencia de una verdadera independencia hay que mirar una serie de indicadores. Estos indicadores me parece que son muy importantes, tanto para nuestro actuar como abogados individualmente, como para el control de políticas públicas de justicia. ¿Cuáles son estos estándares que señala la IBA? Primero, para que haya independencia debe haber una garantía constitucional de la independencia judicial, porque todos sabemos que no hay independencia de la abogacía sin independencia judicial. Por otro lado, la libertad de asociarse y constituir asociaciones o organizaciones de abogados o colegios de abogados es otra premisa fundamental. En tercer lugar, que existan reglas claras y transparentes para asociarse a un colegio de abogados, así como en cuanto a los procedimientos disciplinarios o de inhabilitación que se prevean. Cuarto lugar, la protección del secreto profesional. Este es un tema que está hoy en gran debate en casi todos los países de América Latina. Hay un gran conflicto en lo que tiene que ver con la persecución del delito por un lado y la protección del secreto profesional por otro, el secreto tributario, el secreto profesional, las coincidencias o conflictos entre secretos y el derecho a la investigación, sobre todo en el marco de la pandemia que sufren nuestros países muchas veces por el narcotráfico. Por otro lado, es otro criterio fundamental tener reglas efectivas e independientes para la profesión legal, que todos actuemos en nuestras profesiones con un marco regulatorio razonable, que haya sistemas de educación legal comprensibles y de entrenamiento profesional, que haya libertad para elegir a quién representar, incluyendo la libertad de vivir sin temor de ser perseguido en casos impopulares o controversiales. Este es un tema clave. Estamos viviendo en América Latina, sobre todo en quienes defienden causas penales, un problema muy complejo que tiene que ver con la vinculación entre el abogado y su defendido. O sea, tratar de demostrar que si un abogado defiende a una persona a la que se le imputa un delito y que todavía está regida por el principio de inocencia, de alguna manera el abogado también está involucrado en eso. Los medios de comunicación muchas veces han trabajado en esto de una manera bastante poco transparente y generan esa confusión en la sociedad que termina en definitiva persiguiendo a los abogados por actos de sus defendidos y por lo tanto independientemente afectando o perjudicando el derecho de defensa que toda persona tiene. Entonces es muy importante esto
de que el abogado pueda tener la libertad de vivir sin temor de ser perseguidos en casos impopulares o controversiales que defienda. Otro de los estándares fundamentales es la habilidad para mantener y defender la regla de derecho en situaciones donde la seguridad nacional está en riesgo. Todos sabemos que hoy el tema de la seguridad nacional suele ser, por un lado, un valor muy importante, pero por otro lado se han cometido también abusos invocando ese principio de seguridad nacional en algunas situaciones. Otro de los criterios importantes es la habilidad para responder a la presión política de los medios o la comunidad en tiempos de guerra, terror o emergencia. Esto es muy importante. Sabemos que hay países donde los derechos individuales están coartados y allí hay una persecución, así como hay una persecución a la prensa, hay una persecución a determinados abogados y abogados que defienden a personas perseguidas, a perseguidos políticos, a presos políticos, y allí hay un problema que hay que atender con especial dedicación. También es muy importante que haya como un criterio fundamental una habilidad para adaptarse y reaccionar a las prácticas de los negocios y prácticas cuasi legales sin menoscabar el ejercicio independiente para el mejor interés del cliente. El mundo cada vez más complejo de los negocios internacionales y las prácticas que están muchas veces en el límite entre la licitud y la ilicitud generan a veces dificultades también por esta identificación que se da con el abogado. Estos criterios que acabo de mencionar, que son los criterios que la IVA reseña, tienen una gran utilidad, pero deben ser considerados con cautela porque hay que contextualizarlos en la realidad social, económica, territorial, política de cada país, pero sobre todo en la cultura imperante de cada país, que es muy importante. La doctrina también se ha cuestionado a quién protege el principio de independencia de la abogacía. Y la verdad es que este principio, en una primera forma de ver las cosas, parecía que es en beneficio del abogado, o sea, la independencia es un derecho del abogado para poder ejercer su profesión con libertad, autonomía y paz de espíritu. Pero la verdad que en un segundo enfoque es una condición también para que el abogado pueda asegurar la prestación de un servicio en beneficio del cliente y, en definitiva, en respuesta adecuada al sistema de justicia. O sea que existen elementos de ambos que están allí presentes. Para que ustedes tengan una idea de la importancia que ha venido teniendo este principio de independencia de la abogacía, fíjense que ya en 1997 el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas señalaba que los ataques contra la independencia de jueces y abogados no se limitaban a los países en desarrollo, sino que la amenaza era universal y requería una constancia y vigilancia internacional. O sea que ya se destacaba aquí la necesidad de una vigilancia internacional de las afectaciones a la independencia de abogadas y abogados. Y por eso el Código de la Deontología de los Abogados Europeos señala justamente el rol fundamental que cumple el abogado y la necesidad de la protección en ese rol. Para terminar, quisiera mencionar muy rápidamente que hay una serie de situaciones que de alguna manera ponen en juego o pueden ser críticas al momento de evaluar la dependencia del abogado y por lo tanto su no independencia. Una es el trabajo subordinado. Hay algunos autores que han cuestionado que la existencia de un trabajo subordinado podría generar en el abogado una dependencia a su jerarquía. Sin embargo, en términos conceptuales se suele distinguir la independencia técnica de la subordinación jurídica y este elemento ha sido poco a poco superado. Otro tema fundamental es el de los conflictos de intereses. Y en materia de conflictos de intereses quiero mencionar dos cuestiones fundamentales. La primera, que cada vez que exista un conflicto de intereses para el abogado, ese conflicto debe ser puesto de manifiesto. O sea, debe ser informado al cliente o a los clientes o a los involucrados en el conflicto de interés. Y en segundo lugar, en la mayor parte de los casos, posiblemente ese conflicto de intereses deberá determinar la imposibilidad del abogado de tomar una o eventualmente ninguna de las defensas que está en juego. En conclusión, la independencia es uno de los valores fundamentales en el ejercicio de la profesión de abogado y no puede concebirse el futuro del derecho procesal sin su especial consideración. Es un elemento fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos en una sociedad democrática. Muchísimas gracias y espero reencontrarnos personalmente en breve cuando superemos esta pandemia.